Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos, amados. Bienvenidos a los presentes y a los que van a escuchar este mensaje, ¿verdad? Después, ahí en las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a seguir estudios, amados hermanos, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 6 al 10, pero lo vamos a leer del 4, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el 10. Amén. Gloria a Dios, busque ahí en su Biblia y vaya abriéndola. Gloria a Dios. Vamos a aprender, ¿verdad?, de la palabra, porque para esto es la palabra, ¿verdad? Para instruirnos, para corregirnos, ¿verdad? Gloria a Dios, para prepararnos para toda buena obra. Gloria a Dios. Amén. Lo tiene, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Gloria a Dios. Lo leemos, amado, y me ayuda. Vamos a leerlo. Voy a leer uno yo y usted me ayuda con el segundo, sí, hasta que lleguemos al 10. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que la Amén, gloria a Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, como tema le puse, le pude haber puesto, ¿verdad? Los hijos de Dios no practicamos el pecado, pero creo que ahí ya hemos dado, ¿verdad?, una enseñanza con ese tema, así que le puse nuestra identidad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Todos tenemos una identidad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ver, amado hermano, dice un pequeño resumen, porque ya se vio estos dos versículos, el 4 y el 5. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Que alguien que me ayude o que me diga, ¿verdad?, ¿qué es, verdad, esto que dice todo aquel que comete pecado? No sé si se acuerda el viernes pasado, ¿qué dijimos que era, verdad, pecado ahí? ¿Cómo usted lo define ahí, verdad, pecado? ¿Alguien que haya notado o que se acuerde? Gloria a Dios. Hermano Halmar, usted que dio la enseñanza, ¿se acuerda ahí? ¿Verdad? Todo aquello que es contra la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano? Una hermana Consuelo, ¿algo que quiera usted decir? Acuérdese que es una enseñanza, ¿verdad? Y a mí me dijeron que preguntar, así que vamos a preguntar. Como dice, ¿cómo es? Una orden no se discute, se cumple. Gloria a Dios. Vamos a hermano Rubén o hermano Arturo, ¿alguien quiera? Ok, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hermano Rubén? Ya, pues sabemos que la ley pues es dada para enseñar las fallas y los errores del pecador, que cualquiera que comete pecado infringe la ley. Amén, gloria a Dios. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que da la idea, ¿verdad?, de un blanco, ¿verdad? Le dicen el target, ¿verdad? Esa imagen. Traía una y me olvidó darle a Gisela ahí. No sé si está Gisela ahí, que la busque y me la ponga ahí, ¿verdad? Da la idea de un blanco, ¿verdad? Usted ha visto una rueda, ¿verdad? Sí. Tiene varias rueditas y hay un chiquito en el centro. Bueno, da la idea de eso, ¿verdad? Que la ley de Dios, pues,
digamos que es ese puntito último, es ese chiquito que está ahí. Entonces usted tiene que apuntar, ¿verdad? Hay competencia de eso también, ¿verdad? Y el que le da ese blanco al más chiquito, ese se lleva el premio. En el centro. En el centro, correcto. Aquí no se trata, hermano, en la ley de Dios no es el que le da más cerca, ¿verdad? Llega, no, tiene que darle al punto, al que es, porque si no le da ahí, ¿verdad? No hay premio, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos ser humano no le ha dado, ¿verdad? Al blanco, no le ha dado al punto que tiene que darle, o sea, no ha cumplido la ley. Por eso todo ser humano, ¿verdad? Ha pecado, porque todos hemos infringido la ley, ¿verdad? Y ese dice, pues, el pecado es infracción de la ley, o sea, hemos quebrantado en la ley de Dios, ¿verdad? Otro punto, pero no quiero centrarme en eso, vamos adelante. Y dice el 5, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿verdad? Cuando dice, y sabemos que Él apareció, ¿de quién habla Giancarlo? Es ese Él que dice ahí. Jesús. De Jesús, correcto, ¿verdad? Dice, y sabemos que y sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Y no hay pecado en Él, o sea, en Jesús, ¿verdad? No hay pecado, no hubo, ni hay, ni habrá pecado en Él, nunca ha habido, ¿verdad? Pecado en Él. Entonces dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermano Eliezer, ¿de qué manera, hermano Eliezer, Cristo quitó nuestros pecados? ¿De qué manera, verdad? Porque ahí dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿De qué manera Él lo hizo? Hermana, ayúdale, hermana, usted la ayuda idónea ahí, ayúdele. ¿Verdad? Y sin pena, ¿verdad? Estamos para aprender, ¿no? ¿A través de ese sacrificio? ¿Ah? ¿A través de ese sacrificio? A través de esa sangre derramada, ¿verdad? A través del sacrificio, ¿verdad? Dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahí dice, ¿verdad? Él apareció para quitar, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vemos, amado hermano, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se ofrecían sacrificios. No sé, ¿verdad? Yo creo que todos hemos leído lo que es Levítico, ¿verdad? Lo que es Números o Deuteronomio, cómo se ofrecían, ¿verdad? Esos sacrificios, esos corderos, ¿verdad? Y esos sacrificios, en Hebreo capítulo 10, usted puede ver o anotar 10:4, y el 10, el 11 y el 12, usted va a ver que dice que esos sacrificios no quitaban, ¿verdad? El pecado, solamente lo cubrían, ¿verdad? Lo cubrían, ¿verdad? Solamente cubrían el pecado. Pero cuando Cristo viene, Cristo no cubre el pecado. La sangre de Cristo no cubre nuestro pecado. Él la quita, ¿verdad? Él lava nuestro pecado, ¿verdad? Él quita nuestro pecado. Porque esa es la sangre, ¿verdad? Por eso dice que no hay pecado en Él. Y esa sangre es pura, ¿verdad? Esa sangre es la única que quita nuestro pecado. Por eso ya no hay más sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Porque ya no se hacen sacrificios, de nada sirve, ¿verdad? Luego dice en Hebreo, ¿verdad? Que dice ahí que ofrenda y sacrificio, ¿verdad? No te agradaron por el pecado. Aunque Dios los instituyó, ¿verdad? Eso, pero era solamente una sombra de la realidad que iba a venir, que es Cristo. Por eso cuando aparece, ¿verdad? Cristo, Juan el Bautista dice, he aquí el pecado de Dios, ¿qué? El Cordero. Perdón, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es el Cordero, Cordero antes eran las sombras, Cristo es la realidad, ¿verdad? Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso apareció, dije, para quitar nuestro pecado mediante esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él ahí en esa cruz llevó nuestro pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Algo que quieran comentar, amados? Está la oportunidad abierta, ¿verdad? Sin pena y sin vergüenza. Hermano, ¿por qué únicamente Jesucristo pudo
quitar el pecado. Y luego más adelante voy a comentar de qué manera, porque nada más decimos, no, pues que Él murió y resucitó y su sangre fue derramada, se quitó el pecado. Hay más algo que eso, hay algo profundo más que eso, pero la pregunta es, ¿por qué únicamente Jesús pudo quitar el pecado? ¿Por qué? Bueno, Él, ¿verdad? Cristo es el único porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, Dios hecho hombre, ¿verdad? Dios pudo enviar a un querubín, a un serafín, pero eso no hubiera podido hacer eso, ¿verdad? Sino únicamente Cristo, porque Él es Dios hombre, ¿verdad? Porque Él es el único que puede hacerlo, por eso es el único que puede, ¿verdad?, quitar nuestro pecado. Yanka. Yo creo que también Él es el único que pudo pagar ese sacrificio, porque Él es el único que vivió una vida perfecta sin haber pecado. Sí, amén, por eso ese es un punto, ¿verdad? Porque Él es el único, ¿verdad? Así como porque Él no tenía pecado, por eso es que Él es el Hijo de... Cuando a Pedro le preguntó, ¿verdad? Él le preguntó a los discípulos, ¿quién les dicen los hombres que soy? ¿Quién es, verdad? Algunos, pues, uno de los profetas, otro Elías, y entonces le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dice que yo soy? ¿Verdad? Entonces cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Hermano Rubén. Sí, hermano, bueno, cuando decimos, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, la misma naturaleza del Padre, Él no es una criatura, como los querubines, arcángeles, serafines, ángeles son criaturas, y Él no es una criatura, Él es Dios. Por eso es que es de la misma naturaleza. Si el Padre hubiera enviado a uno de los querubines o serafines a hacer la obra, no hubieran podido, porque realmente, o sea, Jesucristo, Dios encarnado, ¿verdad? De la misma naturaleza del Padre, o sea, Él no es una criatura, Él es Dios, ¿entiende? No es como un serafín o un querubín, así creo y entiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que Dios estaba en Él o en Cristo, ¿verdad? Dios estaba en Él reconciliando al mundo consigo. Entonces tenía que ser, ¿verdad?, tanto Dios como hombre para poder representarnos a nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, y también, ¿verdad?, a Dios como la divinidad, ¿verdad? Tenía que ser los dos, Dios, hombre. No podía ser simplemente hombre, ¿verdad? Tenía que ser Dios, hombre, para poder, ¿verdad?, redimirnos. Manos Harman. Sí, yo creo que también, como leemos en la escritura, ¿no?, que Él dice que estando en forma el hombre, como dice en Filipenses, ¿verdad?, en 5 al 11, Él se humilló a sí mismo, y aunque Él sabía que Él era de la misma esencia, del mismo de Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte del Señor, a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces la pregunta fue, ¿verdad?, ¿por qué solamente Él, ¿verdad?, puede redimirnos? Hermana Consuelo. Sí, yo creo que igual, ¿verdad?, pues Él no tenía pecado, Él era perfecto, pero como nos ha enseñado ya nuestro pastor, creo que la muerte no hubiera valido nada si Él no hubiera resucitado. Entonces lo que nos dio la salvación y nos quitó todo pecado fue el triunfo de Él, que Él resucitó al tercer día. Yo creo que yo no encuentro en la Biblia nadie más que haya resucitado al tercer día. Es lo que nos llevó a la victoria y al triunfo, a que fuéramos salvos y limpiados nuestros pecados, fue que Él resucitó. Él no se quedó ahí, sino que Él resucitó, y sabemos que está sentado a la mesa de pan. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que va a decir más adelante, ¿verdad? Eso completa, es verdad, y hermana Consuelo completó, ¿verdad? Que no solamente Él vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no solamente fue sepultado, sino que resucitó, y ahí es donde se da, ¿verdad?, la victoria completa en Cristo Jesús, ¿verdad? Su muerte, su sepultura y su resurrección, que es lo que completa, ¿verdad?, nuestra redención en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, si está aquí, pastor, ¿quiere usted añadir algo, pastor, o más adelante? Sí, hermano, está muy interesante esto. Mi pregunta fue, ¿verdad?, ¿por qué únicamente Él podía, ¿verdad?, quitar el pecado?
El contexto más abajo dice que el que peca desde el principio es el diablo. Amén. Y que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, descuartizar, destruir las obras del diablo, que son todo tipo de pecado. Pero la pregunta sigue en pie, hermano. Es que el que pecó en un principio, que ahora pues se le llama diablo, Satanás, Belcebú, y tiene muchos títulos, ¿verdad? Amén. Se le llama monstruo, se le llama gran dragón, etcétera, etcétera. Todos los títulos que se le dan como padre mentira tienen que ver con sus malas obras, con sus pecados, con lo que él hace. ¿Por qué únicamente Jesucristo podía, verdad, enfrentar a este tirano y quitarle el botín que somos nosotros? Bueno, porque el que pecó no era cualquier ser, era uno de los más grandes, de los super ungidos, un querubín super ungido que después de Dios le seguía a él. Entonces se necesitaba al Creador, Jesucristo, ¿verdad? Por él fue el mundo hecho y todo lo creado, él lo creó. O sea que él es Dios, es el Creador. Solamente el Creador podía derrotar a Satanás, que es el autor del pecado, hermano. Ahora, primero, antes que nada, él tenía que tomar forma humana y vivir una vida perfecta, sin error, sin falla, ¿verdad? Aleluya, Porque era amén. el Cordero inocente, perfecto y sin pecado. Pero hay que tener en cuenta algo bien importante. Dice en Hebreos 2:14 que Jesucristo vino ¿a qué? Vino a quitarle, o sea, a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. En Colosenses 2:15 dice que Jesucristo, al morir sin pecar, exhibió públicamente a sus enemigos en la cruz del Calvario. La grandeza de él, porque él pudo derrotar a Satanás, porque él es el Creador, hermano. Y trató la criatura rebelde que es Satanás de hacerlo pecar, pero como nunca pudo hacerlo pecar, al nunca pecar, él vence el pecado. Amén. Pero al morir sin pecar, allí vence al diablo, a Satanás, según Colosenses 2:15. Pero al resucitar entre los muertos, él destruye por completo. Destruir por completo quiere decir dejar inoperante, ¿verdad?, a ese cruel enemigo que es Satanás. Al resucitar de entre los muertos, él no solamente vence el pecado, vence la muerte, vence al diablo, sino obtiene victoria sobre todo. Y nadie podía hacer esa obra porque nadie estaba capacitado para enfrentarse con este gran querubín rebelde. Solamente el Creador, el Dios hombre, podía hacerlo. Y vemos que obtuvo esa gran victoria. Ahora bien, el Padre y Jesucristo no, vamos a decir, no confiaron en nadie más como para enviar a alguien más para venir a derrotar a Satanás. Es que no se podía así, no había otra forma. Si Jesucristo, que es Dios, él no viene, no hubiera podido derrotar a Satanás, no hubiera podido quitar el pecado ni vencer la muerte. O sea, no había otra forma de hacerlo. En Apocalipsis capítulo 5 ustedes lo han leído. Dice que Juan lloraba mucho, ¿verdad? Amén. Porque estaba buscando a alguien que pudiera ser digno de llevar a cabo el plan de la redención, de tomar ese libro donde está escrito el plan de la redención. Y dice que no se halló ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué le dijo el anciano? Uno de la Corte Suprema: Juanito, no llores más, Amén. porque ya se halló uno. He aquí, el león de la tribu de Judá ha Amén. Gloria a vencido. Dios. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. por eso es que estamos aquí. Y como ese león de la tribu de Judá no es cualquier personaje. Dice que está el que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza. Ahí es donde discrepamos con aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Si Él no fuera Dios, sería una blasfemia adorarlo. Si Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Por Él fue el mundo hecho. Él es igual que el Padre en sustancia, en esencia, en naturaleza. Él es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 5:10 o 10:5, ¿verdad? Algo así por ahí va. Pero bueno, eso es lo que importa, saber por qué Jesucristo era el único que podía destruir, Amén. derrotar a Satanás, quitar el pecado, muriendo sin pecar.
y destruir por completo el imperio de la muerte, que es ¿qué? Pero la muerte, ¿qué es? La causa del pecado, Amén. la paga del pecado es la muerte. Él no solamente destruyó y acabó con el pecado, sino también con los efectos, con los resultados del pecado, hermano. Aleluya. Y por eso nosotros ahora en Cristo somos más que vencedores. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces continuamos, amado, y dice, todo aquel que permanece en él no peca, ¿verdad? Todo aquel que permanece, ¿verdad? Que permanece, que se queda, ¿verdad? Que cuando usted hace una confesión, ¿verdad? No es que viene un día y luego pues ya a dos meses, 3 meses y luego se desaparece, no. Sino que permanece, ¿verdad? Permanece ahí, o persevera, ¿verdad? Ahí está usted firme, ¿verdad? Como un soldado de Jesucristo. No simplemente usted confesó a Cristo, no. Que permanece, usted tiene que permanecer, quedarse ahí esperando en Cristo, ¿verdad? Permanecer, perseverar, retener, ¿verdad? Lo que usted ha aprendido en Cristo, ¿verdad? Y vivirlo, lo que usted ha aprendido. Dice que todo aquel que permanece, ¿verdad? En él, que es en Cristo, no peca. Y no simplemente dice no peca porque ¿quién de aquí no peca? ¿Verdad? ¿Quién de aquí no comete un pecado? Sea de pensamiento, de lo que sea, ¿verdad? O sea, la idea es, amado, que no, como dice más adelante en el 8 y creo que en el 9 también, que dice que no practica el pecado, ¿verdad? Que ya lo vimos. Porque una cosa es pecar, ¿verdad? Como hemos dicho, por debilidad, porque aún la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero no somos de los que vamos a practicar el pecado ya, ¿verdad? Sino que somos, ¿verdad? De los que el Espíritu Santo nos redarguye. Y está ahí el Espíritu Santo. Y cada vez que le fallamos al Señor, sea en pensamiento o lo que sea, o como fallamos, sentimos, ¿verdad? Sentimos la reprensión del Espíritu. Entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? ¿Qué hermano Joel cree usted ahí? No le ha conocido. ¿De qué manera usted puede ver ahí? ¿De qué manera usted puede decirnos de qué dice ahí, ni le ha conocido? ¿No le ha conocido intelectualmente? ¿O cómo usted lo puede interpretar ahí? ¿Cómo usted entiende esa parte? O sea, alguien que no le haya tomado, yo digo, así como en serio. Alguien que siga pecando así intencionalmente. Porque como hemos hablado, muchos pueden aceptar o decir que aceptan al Señor. Vienen a la iglesia y todo, pero no significa que están permaneciendo en la voluntad del Señor. Y yo creo que aquí es, cuando dice así, que ni le ha conocido, es porque a lo mejor en realidad no la hayan tomado en serio, o no lo toman en serio. Amén. Gloria a Dios. Hermano, si usted ha visto al Señor o lo ha conocido, ¿cómo puede usted saber o que usted lo ha visto y lo ha conocido? Nosotros decimos, bueno, yo personalmente digo, lo he conocido porque siento la presencia, siento cuando se manifiesta en mí, cuando hace uno cosas que no le agradan, uno siente y le redarguye que está haciendo algo malo. Y a lo contrario, cuando uno hace algo bueno, siente también la bendición, siente que alguien está tocando y le da ganas de reír o ganas de llorar. Eso es saber que uno lo ha conocido. Esa es la diferencia de nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad? Eso se trata de ¿qué? De experiencia, ¿verdad? Con el Señor. No solamente un conocimiento intelectual, porque conocer de lo que dice la Biblia de Dios, pues muchos pueden saber, pero cuando uno experimenta, ¿verdad? Ese cambio de Dios en nuestra vida que Dios ha hecho por su Espíritu en nosotros, es cuando uno empieza, ¿verdad? A tener esa experiencia. Claro que tiene que ver con saber quién es Él, que tiene que saber quién es Dios, pero es por el Espíritu Santo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, ¿verdad? En cambio a nosotros, ¿verdad? El Señor nos las ha revelado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros no simplemente tenemos la información, sino que tenemos esa experiencia con Dios. Porque cuando usted tiene esa experiencia con Dios,
no es simplemente emoción, amado hermano. No trata de que yo siento, porque muchos pueden venir aquí y lloran, pueden danzar y eso es emoción. Pero el vivir, conocer a Dios es vivir, no importa la situación como usted viva. Si está pasando está pasando, ¿verdad? En su vida una etapa de abundancia o de escasez, ¿verdad? Cuando usted conoce a su Dios y sabe que todo lo que a usted le pueda pasando le va a ayudar para bien, tal vez usted no lo entienda en ese momento, pero usted conoce, ¿verdad? A su Dios. Por eso dice que conoce a su Dios, ¿verdad? No se quedará quieto, sino que actuará, ¿verdad? Actúa y entonces uno viene y conoce a Dios. Dije, bueno, estoy pasando por este momento de dificultad, pero yo conozco a mi Dios y sé que todo esto que me está pasando, ¿verdad? Tal vez ahora no lo entiendo, porque usted ya ha experimentado, ¿verdad? Esos tiempos con el Señor. Y muchos de nosotros ya hemos testificado, hermana Consuelo, hermana Melissa, tiempos de dificultad, pero se quedan ahí, no se van, no se salen de esa voluntad del Señor, sino que se quedan ahí esperando en la voluntad de Dios. Y cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando uno pasa ese proceso, entonces uno entiende, ¿verdad? ¿Por qué razón está pasando ese proceso? Porque usted conoce a su Dios y sabe que Dios lo está pasando por ese proceso para fortalecerlo, para cambiar su carácter, ¿no? Puede ser de diferentes maneras que el Señor está obrando en nuestra vida. Entonces, cuando uno conoce a nuestro Dios, entonces uno sabe, ¿verdad?, en quién ha creído. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce a nuestro Dios, amado hermano, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Dice Jesucristo orando, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad? Que era Él, a quien tú has enviado. Entonces, ese es el propósito, que lo conozcamos a Él, saber quién es Dios. Y es nuestra responsabilidad, amado hermano, conocer a nuestro Dios. Yo he escuchado predicadores, amados, que dicen conocer a Dios, pero cuando usted ve su forma de vida, no es cierto que conocen a Dios, ¿verdad? Porque conocer a Dios, amado hermano, es entregarse al Señor. No importa la circunstancia. No, está lloviendo, no voy a ir al culto porque está lloviendo. No, usted quiere venir a tener comunión con los hermanos, a cantarle al Señor. No, porque es que me siento enfermo, no voy a ir a la iglesia. No, usted se viene a la iglesia, aquí está el pastor, y usted sabe que el pastor va a orar por usted o cualquiera de los hermanos, y usted va a ser sano, porque usted sabe y conoce a su Dios, ¿verdad? Entonces usted no se queda, usted conoce a su Dios y sabe, ¿verdad?, que aquí hay bendición cuando los reunimos como iglesia. ¿Cuántas veces no hemos venido desanimados? Y cómo salimos gozosos, alegres, bendecidos, porque aquí, hermano, se manifiesta la presencia del Señor y hay bendición en la casa del Señor. Entonces usted sabe y conoce a su Dios. Usted no se queda en casa porque sabe y conoce a su Dios y viene y recibe la bendición del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Algo, hermano Rubén? Sí, hermano, según la Escritura nos enseña que nosotros tenemos por naturaleza pecaminosa, reina, o sea, en el cuerpo que tenemos está el pecado, o sea, todas las tentaciones y deseos de la carne, pero cuando se nos es implantada la naturaleza divina, es decir, el sello del Espíritu Santo, hacemos morir lo carnal, los deseos de la carne, y vivemos, o sea, una vida consagrada a Dios, y podemos ver que en eso le hemos conocido, porque hacemos morir lo terrenal, lo carnal, para que la naturaleza divina, obedeciendo, o sea, la voz del Espíritu, o sea, obedeciendo en simplemente el sencillo hecho de orar y venir a la iglesia, leer la Biblia y compartir y gozarnos, cantar, ahí estamos haciendo morir lo carnal, lo terrenal, está gobernando la naturaleza divina, lo que estamos dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Por eso, de esa manera es que nosotros no debemos de darle ni pecamos cuando nosotros nos ocupamos y vivemos para Él. Así pienso yo que esa es de la manera mejor que podemos, o sea, cada cristiano, cada persona
que has recibido al Señor Jesucristo y has sido sellado. Eso debe ser siempre nuestro pensar, nuestro anhelo, nuestro deseo, de siempre buscar al Señor sobre todas las cosas, aunque nuestra carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa que nos envuelve, o sea, dejarlos a un lado y que el Espíritu Santo siempre sea Él que gobierne y controle nuestras emociones, nuestros deseos, porque muchas veces no es fácil. Me ha pasado, todos tenemos diferentes situaciones, tentación o aflicciones, o de muchas maneras somos atacados, porque el diablo no cesa de atacar a uno y a otro. Y nosotros confiando y creyendo siempre en el Señor Jesucristo, que Él, por eso la misma palabra nos dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén. Porque de ahí debemos nosotros de hacer útil la palabra, sembrarla en nuestro corazón y en nuestro ser. Y, bueno, así creo yo, pienso que debe de ser siempre nuestro sentir, Amén, gloria a Dios. Entonces conocemos, ¿verdad?, a nuestro Dios, que Él es Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, ¿verdad? Lo conocemos. Un Dios, amado hermano, omnipresente, que si usted conoce y sabe que es un Dios omnipresente, usted no va a ir en su casa, allá en su secreto a pecar, ¿verdad? Porque usted sabe que está el Señor ahí mirando. Usted lo conoce, usted sabe, ¿verdad? Porque el que no tiene al Espíritu Santo no se le olvida y hace lo que quiera. No, aquí no me está viendo el pastor, aquí no me está viendo el diácono, el ujier, aquí yo puedo hacer, no. Usted sabe, como siempre nos dice el pastor, miramos alrededor y no se nos olvida mirar hacia arriba, ¿verdad? Que allí está el Señor. Gloria a Dios. Entonces el 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces está hablando aquí, ¿verdad? Hijitos, ya hemos hablado de eso, no voy a entrar más en detalle. Pero dice, hijitos, que nadie os engañe. Una de las cosas, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesucristo, aquella vez que salieron, ¿verdad?, del monte, estaban en el monte y ellos le dijeron, mira, ¿verdad?, estos edificios y todo eso, ¿verdad? Entonces Él les dijo que no se maravillaran, ¿verdad?, que no iba a quedar ahí piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces ellos le preguntaron que qué señal le iba a ver de esas cosas y qué señal habría de su venida. Él no le respondió inmediatamente. Lo primero que Él les dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Entonces es algo, amado hermano, que nosotros debemos tener. Mirad que nadie nos engañe. Muchos engañadores hay ahorita, muchos falsos predicadores, ¿verdad? Muchos hay ahorita, bastantes. En las redes sociales usted va a ver y demasiado, ¿verdad? Creo que hay más falsos que verdaderos, ¿verdad? Y siempre va a ser así. Ese pequeño remanente que Dios tiene es poco, pero, ¿verdad? Que son fieles. Pero hay muchos engañadores. Entonces, eso, amado, del engaño, ¿verdad? Es como una trampa del enemigo. Dice que el enemigo se disfraza, ¿verdad?, de ángel de luz, ¿verdad? Que parece, algo que parece, pero no es. Es como cuando alguien va, ¿verdad?, a pescar, tira una carnada, un pescadito, ahí un camarón, el pescado cree que es verdadero, ahí anda y cae en la carnada, ¿verdad? Es un engaño. El enemigo viene de esa manera, se engaña. Él no va a venir a presentarse como lo presentan en las figuras, ¿verdad?, con cuernos y con... No, él se va a presentar de una manera. Por supuesto, no es el enemigo, el diablo personalmente que va a venir, ¿verdad? Él tiene sus agentes, sus demonios, que él hace su trabajo, ¿verdad? Ahí haciéndolo. Por eso siempre hemos dicho, ¿verdad? Que siempre decimos, no, el diablo me intentó aquí, pero el diablo a ver dónde andará. Él no es omnipresente, ¿verdad? Pero él sí tiene sus agentes ahí que andan, ¿verdad? Los demonios que andan ahí tratando de hacerlo a usted, dándole pensamientos, ¿verdad? Mandándole dardos de fuego, como dice la Biblia, pero ¿verdad? Ahí está el Espíritu y usted tiene que tener sabiduría y discernimiento para no caer en el engaño, ¿verdad? Ser astuto usted. La astucia, siempre hemos dicho, ¿verdad? La astucia es, ¿verdad?, usarla, puede usar para bien o para mal, pero uno tiene que ser astuto para evitar el engaño, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Aquí dice el engaño, nadie os engañe. El que es justo, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ya hemos dicho también a pasado que justo, ¿verdad?, es aquel, darle a cada uno lo que merece, la justicia, darle a cada uno lo que merece, ¿verdad? Ser justo nosotros en lo que practicamos diariamente, ¿verdad? Así como Él es justo. El Señor nunca le va a dar a nadie más de lo que merece, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, nadie. Pastor. Me llama mucho la atención, hermano, aquí esta palabra que usa, que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Ahora, la vista es un sentido, pero no siempre Amén. que la palabra de Dios dice mirar, observar, o el que ha visto, quiere decir literalmente, hermano, porque tenemos vista física y vista espiritual. Amén. Como también dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No está hablando de un oído físico, está hablando de un oído espiritual. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Está hablando de la voz espiritual, de que el oído espiritual oye y escucha la voz de Dios, pero los que nunca han oído la voz de Dios es que no tienen oído espiritual. Pero aquí el punto es que dice que el que peca, ya dijo, el que practica el pecado no le ha visto. Y Cristo mismo dijo que todo aquel que ve al Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él está hablando de un mirar espiritual, de observarlo, de contemplarlo, para entender quién es Él, el Hijo del Dios viviente, el único Salvador y Redentor del mundo. Está hablando de un mirar por fe. Amén. En Él, una confianza, depositar en Él, ¿verdad? Observarlo y mirarlo y decir, como dijo aquel, verdaderamente este es el Hijo de Dios, como dijo el centurión, ¿verdad? Y luego añade, no le ha visto ni le ha conocido. El conocimiento tiene que ver con la conciencia, donde uno es consciente y uno identifica y sabe quién es tal o cual persona. Ahora, esta palabra de conocer tiene dos sentidos, uno literal y otro espiritual. Uno tiene que ver con el intelecto y otro tiene que ver con la experiencia. Y conoció a Adán a Eva. Amén. ¿De qué está hablando? De que se unieron Amén. y se hicieron uno en la relación. El que se une al Señor es uno con Él. ¿Cómo se conoce al Señor por experiencia? Como dijo el hermano Ciel, cuando Él te toca, cuando sientes tu presencia. Eso es algo que nadie lo puede negar. Amén. Conocer al Señor es saber quién es Él y cómo obra en ti. Alguien puede tener una manzana por aquí y otro dice, oh, me gusta la manzana. Y aquel que se la está comiendo dice, está rica la manzana, la está mirando, ¿verdad? Pero no es suficiente mirar. Por eso Juan agrega, el que le ha visto, no le ha visto ni le ha conocido. Es necesario mirarlo por la fe y conocerlo, experimentarlo, dejar que entre en nuestra vida y que se haga parte de nosotros, ¿verdad? Dice, no, pues sí, esta manzana está bien rica, el que le está comiendo y el otro está mirando. Pero no es suficiente mirar. Dice, a ver, dame una probadita. Hasta que le da a probar, dice, ahora sí te creo que es real, Amén. que está rica, ¿verdad? De eso se trata entonces, hermano, de un mirar con fe, que Jesucristo, por eso dice, puesto los ojos, En Jesús. miren a Jesús, Amén. hermano. Está hablando pues de la fe. Amén. Y también dice que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Cristo por experiencia, nuestra vida es cambiada y transformada y ya jamás nunca practicamos más el pecado. Ahora, no pecar, ya lo explicó usted. Una cosa es practicar el pecado, quiere decir continuar robando, odiando y mintiendo y engañando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo tipo de pecado. El que ha visto a Cristo y le ha conocido, ya no practica el pecado, no continúa en su borrachera, en su adulterio, no continúa en sus maldiciones, le pone un alto, porque Cristo le hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todo viene a ser nuevo. Por eso dice el versículo que sigue, hijitos, no permitan que nadie los engañe. Amén. Porque por los frutos los van a conocer. Si alguien nos dice que conoce a Dios y con los hechos lo niega, pues no ha visto ni ha conocido a Cristo. Si nos dice que es cristiano, ¿verdad? Y es un mentiroso, un engañador, un tramposo, un sinvergüenza, un adúltero, un pecador, un maldiciente, etcétera, etcétera. Entonces puede decir 1,000 veces que es cristiano, pero yo no le voy a creer porque sus frutos lo delatan, hermano. No le ha visto ni ha conocido. Por eso dice, no dejen que nadie los engañe, haciéndole creer que es cristiano
y ustedes confían en esa persona y les hace una jugarreta, les pide dinero prestado y no les paga y desaparece. A mí ya me lo hicieron, yo pasé por todo eso, hermano. Por eso, no porque alguien diga que es cirujano, usted se va a dejar operar por él. O alguien que diga que es médico, ya usted a ciegas lo va a creer. No. Si alguien dice soy carpintero, soy albañil, soy electricista, soy esto, soy aquello. Bueno, decirlo es fácil. Demostrarlo es otra cosa. Oh, es que yo soy abogado. Y luego usted le lleva un caso y resulta que le quita todo el dinero y no le ayuda con su caso. Es un sinvergüenza. Se hizo pasar por abogado, hermano. Muchos se hacen pasar por cristianos, pero son sinvergüenzas. Son hijos del diablo. Por eso dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y aquí va a hablar de hijos del diablo, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que está claro, hermano. Hijitos, no permitan que nadie los engañe, que se hacen pasar por profetas, por ungidos, por maestros, por pastores, evangelistas, por hijos de Dios, por cristianos. Y son sinvergüenza. Él dice, el que practica la justicia tiene que ver con la conducta total de la persona, tu forma de vivir, hermano. Por eso dice que el que practica la justicia es ¿qué? Justo. Es justo, así como Cristo es justo. Y el que no se parece a Cristo no es de él, hermano. Amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí viene, hermano, el que dice, el que practica el pecado, como el pastor decía, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado a alguna persona decir, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa persona? Está engañada, ¿verdad? Esa persona todavía no, y por mucho que uno le diga y le enseñe el versículo, esa persona, para ella todos somos hijos de Dios, porque está que en tinieblas, no mira la luz, que es la palabra, ¿verdad? No le ha resplandecido la luz, porque aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si una persona puede estar en la iglesia, pero si practica el pecado, no es de Dios, ¿verdad? Porque si está practicando algún pecado, el Espíritu Santo le va a redarguir, ¿verdad? Y le va a decir, y se va a sentir mal, y no va a seguir, porque no va a seguir pecando, porque la naturaleza, como dice más adelante, la naturaleza de Dios está en él. Y la naturaleza de Dios no es el pecado, la naturaleza de Dios es santidad, ¿verdad? Por eso nos manda a ser santos como Dios es santo. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, así lo dice, como dijimos, tajantemente, ¿verdad? Sin ocultarle nada, sin andar con cosas, ¿verdad? Claro que usted no va a ir por ahí diciendo al hijo del diablo a todo el mundo, ¿va? Porque así no va a ganar a nadie para Cristo, el diablito lo va a espantar y ya. Claro, a uno tiene que ir con sabiduría y con amor, ¿verdad? En que usted sabe que esa persona, pues, si practica el pecado, si es un mentiroso, si es un fornicario, lo que sea un mentiroso, pecado que usted vea que practique, por supuesto usted sabe que es del diablo, pero le digo, no le voy a decir tú eres hijo del diablo, como muchos van y evangelizan de esa manera y nadie los escucha por la misma forma, por su forma como es, rapidito, 4 o 5 palabras y aquel ya se le va, ¿no? Pero cuando usted va con sabiduría, la persona ahí está y le escucha, ¿verdad? He visto al hermano Arturo yo evangelizando, que tiene ese don de evangelismo, que va y le entra a una persona y le pregunta que cómo está su relación, que si muere hoy, a dónde cree que va a ir. Entonces por ahí se le entra, ¿verdad? Entonces la persona se lo pone a pensar, ya, pero si usted le dije hijo del diablo, ahí la persona es algo, se le va y ya no lo escucha. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cristo le dijo a los fariseos, ¿verdad? En 8:44, no sé si lo quiere buscar para que me lo lea alguien ahí, en San Juan 8:44, ¿verdad? Les dijo, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Ahí Giancarlo dice que él es homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿verdad? Desde que es homicida desde el principio. Y dice que porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alguien que me lea San Juan 18 también.
Búsqueme San Juan 18, ¿cuál era? 18:37. 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Entonces habla de qué, de la verdad. Y Satanás es hijo de qué, dije, es padre de qué, de mentira. Entonces Cristo vino para deshacer, principalmente, amado hermano, claro que es mucho, ¿verdad? Habla, aquí dice para deshacer las obras. Pero lo principal de Satanás, ¿qué es? La mentira, ¿verdad? ¿Qué es lo que Satanás le dijo a sus ángeles para traerlos? ¿Verdad que les dijo la verdad o les dijo una mentira y los engañó? Dice que él, ¿verdad? Arrastró, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Se los engañó. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces lo que él usa es la mentira. Cuando engañó a Eva, ¿qué es lo que le dijo? ¿Le dijo una verdad o le dijo una mentira? Le dijo verdad, la mentira, por eso la engañó, porque le dijo la mentira. Ustedes van a ser como Dios, se le dijo. O le dijo, no, ¿sabe qué? No van a morir, no es verdad lo que Dios dijo, no es cierto, ustedes no van a morir. No es verdad, Dios los engañó a ustedes. O sea, está haciendo quedar a Dios como mentiroso y él está queriéndose pasar de que él está diciendo la verdad. Cuando él es el padre de la mentira. Entonces, ¿verdad? Para esto vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, principalmente, ¿verdad? La mentira. ¿Verdad? Que él, de ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Entonces, usted sabe que a veces a uno como ser humano, que le digan a uno la verdad a veces, y que le siente uno a veces, cuando es algo fuerte para una reprensión a nuestra vida, se siente bien fuerte. Pero si usted le endulzan la mentira, a la gente le gusta que le digan la mentira. ¿Sí o no? A la gente le gusta más que le digan la mentira que le digan la verdad. Claro que la mentira siempre va, ¿verdad? Es como una mentira, como que va disfrazada, esa mentira va disfrazada como que si fuera verdad. Entonces la gente por eso a veces le agrada más, ¿verdad? En estos tiempos abunda la mentira. Usted escucha los medios de comunicación, a veces tienen cosas muy, muy agradables, pero son puras mentiras, ¿verdad? Entonces, o nosotros tenemos como cristianos, tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para no dejarnos engañar, ¿verdad? Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Hay mucho que decir, amado hermano, verdaderamente, porque dice que él peca desde el principio. Cuando Dios creó, ¿verdad?, a este querubín, ¿verdad?, lo creó hermoso, la criatura más hermosa, dice, ¿verdad? Dice que lo creó, ahí estaba, dice, entre medio, en el jardín de Dios, entre piedras preciosas te paseabas, ¿verdad? Y dice que brotó desde dentro de él, ¿verdad?, el orgullo de él, ¿verdad? Y empezó a creerse, ¿verdad?, que él merecía la alabanza, la gloria, que él merecía el aplauso. Entonces allí es donde empezó el pecado desde el principio, ¿verdad, pastor? Una pregunta, hermano. Si Jesucristo apareció para deshacer y destruir las obras del diablo, ¿puede la iglesia continuar destruyendo las obras del diablo o ya no? Amén, de acuerdo que sí, claro que sí, poder como iglesia, hermano. Nosotros nosotros somos, dice, embajadores de Cristo en la tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice la palabra, ¿sí está de acuerdo? Que entonces nosotros podemos, como iglesia, podemos seguir destruyendo. El ejemplo hemos dicho, cuando uno gana a alguien para Cristo, está destruyendo las obras del diablo. Porque esa persona ya no va a seguir obrando conforme al reino de las tinieblas, ya no va a seguir obrando conforme a las obras de Satanás, ¿no? Ya va a empezar a hacer las obras de Dios. Entonces nosotros podemos, incluso como cristianos, cuando usted dice una mentira, ¿qué está haciendo? Haciendo la obra de Satanás. Entonces nosotros no podemos, entre menos peca uno, menos, ¿verdad? Entre menos peca, más destruye la obra del enemigo. Porque hay muchos, ¿verdad?, dicen mentiras, hermano, aún como cristianos, y como que si fuera nada. Como que ya su conciencia se ha endurecido, dicen cosas, muchos hermanos, el pastor siempre nos ha testificado y somos testigos también de que muchas personas dicen muchas mentiras como que si fuera nada, pues, hermano, sabiendo que la mentira es una obra de Satanás. Cuando nosotros no estamos llamados para hacer las obras del diablo, estamos llamados a hacer las obras de Dios, las obras de Cristo, ¿verdad? Para esto dice que Dios nos salvó en Cristo, para buenas obras, no para malas obras, ¿verdad? Entonces podemos nosotros como iglesia seguir destruyendo las obras del enemigo. ¿Sí, hermano? Sí, quería comentar sobre eso también, que
pues pastor nos ha dicho que cómo es que el mal triunfa, y es el que sabe el bien y no hace nada para oponerse a lo que es el mal. Y pues sabemos que este mundo es tinieblas, y yo he ido a visitar otras ciudades, una de ellas en específico New Orleans, ¿verdad? Ahí practican mucho el vudú y cosas de la oscuridad. Y cuando uno va a esa ciudad, se siente la opresión por el pecado, el mal. Y eso es algo que pues antes de yo venir a los pies de Cristo no lo entendía, porque uno se siente así. Pero ahora ya viéndolo en la manera espiritual, ahora ya entiendo por qué, ¿verdad? Por el mal, por el pecado. Pero tenemos, por ejemplo, el libro de Jonás, ¿verdad? Nínive, como tan mal era allá, ¿verdad? Y por eso Dios lo mandó a él para que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Y por eso también así Dios nos ha llamado a nosotros para hacer luz en la oscuridad, para llevar el evangelio y predicar las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, como nosotros como cristianos hemos tenido la experiencia en nuestros trabajos con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Que cuando uno los conoce, ¿verdad? Son maldicientes, pero ya cuando usted los empieza, ¿verdad? A decirle, mira, no es así, porque tú, hablándoles de la palabra del Señor, ya ellos se ponen un freno a las palabras que hablan. Yo creo que a todos nos pasa en nuestros trabajos, que cuando ellos dicen una grosería, ¿verdad? Porque a veces es la naturaleza de ellos, porque ellos hablan así y se disculpan con uno. ¿Qué está haciendo uno? Y ellos se detienen a pecar, porque saben, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo uno, deteniendo, ¿verdad? El pecado, la maldad. A todos nos ha pasado, pastor. Me llama mucho la atención de lo que estamos hablando, hermano, que muchos creen que ya porque Cristo, ¿verdad?, deshizo y destruyó las obras de Satanás en su tiempo, que la iglesia no tiene ningún trabajo, obra que hacer respecto a destruir las obras del diablo. Si él dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. Así como yo he brillado y he estado destruyendo las obras del diablo, lo he estado desenmascarando y sacando a la luz que él viene a robar, matar y destruir. Ahora la misión es de ustedes, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Jesucristo dijo estas palabras, hermano, y es bueno que pensemos bien, porque muchos lo han malinterpretado. Él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, mayores obras que yo hará. Pero no se está refiriendo a obras de milagros, hermano, porque nadie puede superar a Jesucristo en hacer milagros. Nadie ha hecho milagros como Él. Él está hablando en obras mayores en extensión, porque Él nunca salió de la Tierra Santa y solamente vivió aquí 33 años. Él está hablando de obras mayores en extensión, que nosotros íbamos a ir a todo el mundo, cosa que Él no pudo ir a todo el mundo. Él nada más estuvo ahí en el ombligo del mundo, en Israel, por 33 años nada más. Pero Él comisionó a sus apóstoles, a sus discípulos, a que fueran, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esas obras mayores que Cristo dijo que la iglesia iba a hacer, tiene que ver con ir a todo el mundo y predicar el evangelio y ganar miles de almas. Esas son las obras mayores que nosotros haríamos. Él, por causa de que era un tiempo corto el que iba a estar aquí en esta tierra y nada más vino por las ovejas perdidas de Israel, pero ahora le dice a la iglesia, ustedes van a hacer obras mayores porque ustedes van a ir a todas las naciones a llevar el evangelio, la buena nueva. Así es como el contexto lo dice bien claro, pero muchos lo han interpretado de diferente manera. No tiene nada que ver con milagros, hermanos, de sanidades y prodigios, cosas que Jesucristo hizo y que nadie lo puede superar a Él. ¿Verdad que no? Tiene que ver con obras en extensión, con trabajo, con evangelismo, con ir y predicar el evangelio a toda criatura, las almas perdidas, hermano. Entiéndase así. Entonces la iglesia ha sido puesta en este mundo como un estandarte y está aquí para hacer una obra magnífica, que es destruir las obras del diablo. Cuando tú ganas a un alma para Cristo, ya usted lo dijo, así es como se destruyen las obras del diablo. Muchos no lo entienden. Cuando un pecador muere,
se minimiza el pecado. Pero cuando un justo muere, aumenta. Porque es el justo el que impide, ¿verdad?, que los pecadores sigan en su maldad. Arturo dijo algo bien importante. Que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente buena, los cristianos, no hagan nada. No hablan de Cristo, no ganan almas para Cristo. Cuando usted gana almas para Cristo, el reino de Dios está gigantando y el reino de Satanás va para abajo. Se va, ¿qué? Se va minimizando. Se va, vamos a decir, en derrota, en caída. Se va minimizando. Y el reino de Dios se va ensanchando, se va multiplicando. Esa es la tarea principal de la iglesia, entendámoslo, hermano. Nos dejaron aquí para seguir destruyendo las obras del diablo. Cada vez que usted gana a una prostituta, a un drogadito, a un adúltero, no importa el pecado que esté practicando, usted está destruyendo las obras del diablo. Piénselo así. Pero si usted no gana almas para Cristo, usted no es ninguna amenaza para el diablo. Usted no está estorbando a los pecadores. Usted no está haciendo nada para destruir las obras del diablo. Yo creo que ahora sí ya lo van a entender mejor, ¿verdad, hermano? Y nos vamos a preocupar más. Y vamos a luchar. Y vamos a hacer guerra. Vamos a enfocarnos en ganar las almas de los pecadores para que el pecado minimice. Para que el pecador, verdad, disminuya. Y así los hijos de Dios se multipliquen. De la iglesia va a depender, hermano. Porque cree que el diablo engaña a mucha gente. Yo conozco gente que tiene 5, 10, 15, 20, hasta 30 años que no se han ganado ni un alma para Cristo. Digo, qué pena, qué vergüenza. El que mucho, ¿cómo dice? El que nada ayuda, mucho estorba. Son un tropiezo, son un estorbo. No hacen ni dejan hacer. Nomás viven para criticar, pero nunca se ganan un alma para Cristo. Mucho menos discipularla y prepararla para que gane más. Queremos provocar fiesta en los cielos. Ganemos a uno para Cristo, hermano. ¿Quiere destruir las obras del diablo como Cristo? Pues prediquemos entonces y ganemos las almas para Cristo. Nos va a costar, sí, pero vale la pena, hermano. Y estaremos haciendo lo que Cristo comenzó y inició. Él dijo que nosotros íbamos a continuar su obra hasta que Él venga, hermano. Gracias, bendiciones. Eso que no está enojado. Amén, gloria a Dios. Entonces para esto apareció el Señor, ¿verdad? Primero dijo en el 5 para quitar nuestro pecado y aquí para deshacer las obras del diablo. Hermano Ciel, comente o pregunta. Usted tiene... Para todos, pues, no solo para ustedes. Diferencia entre alguien que peca y alguien que cae. ¿Qué pasa ahí? Alguien que peca o alguien que cae. O alguien que practica. No, o alguien que cae. Alguien que practica y alguien que cae. Porque hay gente que todavía sigue pecando pero no quiere caer. Se quiere agarrar de algo. Y alguien que cayó y ya. Esa es la diferencia, ¿entiende? Uno puede caer en pecado, el cristiano puede caer en pecado. No, caer de la gracia del evangelio, caer, no caer en pecado, caer de la gracia, digamos, que ya dejó de ser cristiano. Que vive ya, no, es que ya estamos hablando, hermano, el que practica, si una persona se sale y cayó, ¿verdad? Y sigue en su pecado, esa persona, ¿qué es lo que estamos leyendo? Que el que practica, si usted cae, si alguien cae y practica el pecado, ¿qué dice aquí? ¿Qué es de quién? Entonces, no simplemente, hermano, que se crea cristiano, aunque esté yendo como quiera ya. Que esté yendo a la iglesia, que esté yendo, hermano. Es que mire, hay gente que predica. Hemos conocido y escuchado gente que predica y que practica el pecado. ¿Qué dice aquí? ¿De quién es hijo? Dice del diablo. Porque practica el pecado. Simplemente, hermano, se baja del púlpito y se van con una mujer o se van para una discoteca. Hay gente y se van a tomar, se van a emborrachar. ¿De quién son hijos? Dicen del diablo. No importa, es que no tiene nada que ver si predica o viene a la iglesia. Tiene que ver, hermano, porque aquí dice en el 9, mire, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Si una persona, aunque predique o venga a la iglesia y practica el pecado, aquí dice que es del diablo. No lo estoy diciendo yo, que practica. Usted sabe o yo sabemos cuando podemos estar practicando el pecado.
Y aparte, hermano, vive engañado, porque como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Amén. Es muerte, es separación de Dios. Amén. Y eso que está diciendo el hermano Ciel es, como nos han enseñado, que son tres: está el natural, el carnal y el espiritual. Pues el natural es el inconverso, el que no ha recibido a Jesucristo. Y luego está el carnal, el que sí ha recibido a Jesucristo y practica el pecado. Y luego ya está el espiritual, el que vive en santidad y practica la justicia de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano. Pero ya uno, cuando usted lo está diciendo, hermano, que cuando uno tiene el Espíritu Santo y uno ama a Dios, no quiere pecar porque sabe que Dios detesta el pecado. Y le está fallando. Y uno dice: Señor, si yo te amo a ti, hazme que yo odie el pecado como tú lo odias. Amén. Porque yo quiero vivir conforme a tu voluntad, como tú quieres que yo viva en santidad. Y eso es algo que, pues yo sé que en nuestras oraciones se lo tenemos que pedir a Él, que nos ayude. Pues, dice que Él quiere que nosotros lo imitemos a Él, que seamos como Él era, ¿verdad? Y pues uno lo va a hacer así, obviamente, pues como estamos ahorita aquí aprendiendo, escuchando su palabra, ¿verdad, hermano? Para seguir creciendo, ¿verdad? En lo espiritual. Amén. Se define así, hermano, como el hombre natural, el hombre carnal y el espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vamos a ver, no hay un lugar intermedio. O eres o no eres en Cristo. Es así. Porque a los tíos lo vomitará en su boca, pastor. dice el Señor. Quiero añadir lo que está preguntando el hermano Osiel, hermano. Tenemos, vamos a decir, un ejemplo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Tenemos, vamos a decir, a David. Él cayó en pecado. Amén. La pregunta es: ¿por qué el Hijo de Dios cae en pecado? Es porque se descuida. El que Amén. piensa que está firme, mire que no caiga, hermano. Amén. ¿Ok? Entonces, si David cayó en pecado, no dejó de ser rey o siervo de Dios o el dulce cantor de Israel. Él siguió siendo. Esto no quiere decir que porque uno se descuide y caiga en pecado. Claro, que por eso tenemos un abogado, hermano. Amén. El cristiano, si se descuida, va a caer en pecado. Amén. Pero no pierde la salvación porque cayó en pecado. La va a perder si él sigue en su pecado hasta la muerte, ¿verdad? Amén. Pero tenemos otro mal ejemplo en el Antiguo Testamento, que es Saúl. Él cayó en pecado y volvió a caer en pecado, y él decidió seguir en pecado. Por eso Dios lo rechazó, lo desechó. En el Nuevo Testamento tenemos también un buen ejemplo y un mal ejemplo. Tenemos a Pedro. Él negó al Señor 3 veces. Él se descuidó, ¿verdad? Y cayó en pecado. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió y fue restaurado. Pero tenemos a Judas, que él también cayó, pero no se levantó. Amén. Y murió en pecado. ¿Ve? Amén. 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento. Y esto es para nosotros, hermano. No quiere decir que el cristiano no peca. Si se descuida, va a caer en pecado. Pero no está todo perdido, hermano, porque tenemos un abogado. Si lo reconoce y se arrepiente, puede ser restaurado, hermano, y continuar. ¿Entiende eso? Amén. Pero el problema es que caigan y continúen el pecado y no permanezcan ya en el camino recto y siguen en su pecado, en su maldad, como el perro al vómito, y mueren en su pecado. Ahí sí se pierden para siempre, hermano. Entonces pensemos siempre Amén. en el rey David, ¿ok? Se descuidó y cayó en pecado. ¿Pero qué? Se arrepintió, Dios lo restauró. Pensemos en Saúl, que él también pecó y él prefirió seguir en su pecado. Fue rebelde y se lo llevó el diablo. Pero pensemos también en Pedro, hermano, que él falló, pecó, se descuidó, cayó en pecado, pero él se arrepintió y fue restaurado por Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Pero pensemos también en Judas, hermano, que era el tesorero de Jesucristo, que hizo milagros, predicó el evangelio, era un ministro de Cristo, un discípulo y un apóstol, pero cayó en pecado y siguió en su pecado de la codicia. Y ya saben lo que pasó. En lugar de arrepentirse y volverse a Cristo como Pedro, se suicidó. Cometió el pecado de la blasfemia, ¿verdad? Amén. ¿Okay? Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, para cerrar, el tema era nuestra identidad de acuerdo a la palabra. Y aquí dice en el 10, miren, el 10b: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ok, ¿con qué nos identificamos nosotros? Con el Hijo de Dios. ¿O con qué se identificará aquel que nos va a escuchar o está escuchando?
está practicando el pecado. Ya lo dijimos, no lo estoy diciendo yo, ni el pastor, ni los hermanos. El que practica el pecado dice que es del diablo, entonces su identidad es como hijo del diablo, ¿me entiende? No lo repito, no lo digo yo, lo dice la palabra. Si practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Si está practicando y está viviendo en su pecado es del diablo. Su identidad es como hijo del diablo. Pero si dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si usted, ¿verdad?, vive en santidad, si usted, ¿verdad?, como dice aquí, mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, dos cosas: una, no hace justicia, y otra, no ama a su hermano, ¿verdad? Pues si no hace justicia, ¿cómo vas a amar a tu hermano? Uno que no hace justicia y otro que no ama a su hermano, ¿verdad? Entonces en eso se manifiesta, dije, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿verdad? Al hacer justicia, ya hemos dicho, tratar amado a todos, ¿verdad? Conforme lo que usted entiende que merece a la persona. Tratar la verdad como se merece. Claro, uno tiene que hacer misericordia. Uno sabe que tiene que hacer misericordia. Pero usted no va a ir a apañarle las envergüenzadas a alguien, ¿verdad? Claro que no. Tengo una pregunta, hermano. Si Dios es amor y es fuego consumidor, ahí dice que el que no hace justicia y ama a su hermano, está hablando de la justicia y del amor. ¿Por qué es que hoy en día el diablo ha engañado a la iglesia que en el nombre del amor, ¿verdad?, hacen barbaridades? Hasta iglesias homosexuales hay. Pero ¿por qué muchos cristianos inmaduros van de iglesia en iglesia como cabritos, como conejos, saltando de un lugar a otro, buscando una iglesia donde haya disque amor, ¿verdad? Y solamente están preocupados porque les muestren el amor, pero ellos no aman a nadie, solamente quieren que les den amor. Pero ¿por qué es que cuando uno los corrige, o sea, uno les hace justicia, les habla derecho, les dice la verdad, que Dios es amor, pero también es justo, es fuego consumidor? Y no porque en una iglesia no te muestran amor quiere decir que Dios no quiere que estés ahí. Sí, la iglesia tiene que practicar el amor y la justicia, hermano. Pero muchos no les gusta que les digan la verdad, que los corrijan, que les hablen de la justicia de Dios y del juicio eterno. Ellos le tienen miedo a todo eso y por eso lo interpretan como que no hay amor en la iglesia, porque se les pone en disciplina, porque no se les deja que hagan lo que ellos quieren, porque dicen que no hay amor. Pero oye, si son mentirosos, engañadores, están en pecado, les mostramos amor, pero tenemos que ser justos. No podemos permitir que llamados cristianos están practicando el pecado y vamos a dejarlo que ellos estén ministrando allá. ¿Qué ejemplo nos están dando, hermano? Entonces yo sé que muchas iglesias han sido engañadas y cristianos inmaduros que solamente andan buscando iglesias donde les muestren puro amor y amor y amor. Pero nadie habla de la justicia, de la rectitud, de la conducta recta, del juicio de Dios. Que al que ama disciplina, ahí está la justicia, hermano. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Que despertemos a la iglesia y que hablemos los dos lados de la moneda. Que hablemos de amor. Sí, Dios es amor. Pero hay que hablar también de que Dios es justo y es fuego consumidor. Que Dios también disciplina y corrige. Porque quiere que vivamos en santidad. Dios no tolera el pecado. Yo creo que ya llegó el tiempo de alzar la bandera, ponerle trompeta a nuestra boca y gritar: sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. El amor nos ayuda para acercarnos a Dios, para arreglar nuestra vida, pero la justicia es la que va a traer, hermano, juicio para los desobedientes, impíos y pecadores. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, ya quedó claro, ¿no?, nuestra identidad de acuerdo a la palabra: o hijos de Dios o hijos del diablo, ¿verdad? El que practica el pecado, sepa, ¿verdad?, que es del diablo. El que practica la justicia, ¿verdad?, y el amor es de Dios. Gloria a Dios. Así, amado hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar ya. Bendiciones ya. Bendiciones a todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de